En 2019, cuando estaba en tercero de carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones y a punto de terminarla, me di cuenta de que no quería ser uno más, no quería ser otro ingeniero trabajando en una Big Four en Madrid presencialmente con un salario de entre 1.500 y 2.000 euros al mes. Y ahí fue donde encontré Solidity y la programación blockchain, el lenguaje de programación que más ha crecido desde ese momento y el que más se va a pedir en lo que todavía queda de década, y el que mejor se va a pagar. Yo tardé casi 2 años en formarme por mi cuenta y poder conseguir mi primer empleo como programador blockchain con un salario por encima de los $100.000 anuales. Y ahora, después de llevar más de 5 años trabajando para empresas internacionales como programador blockchain e ingeniero de seguridad blockchain, te voy a explicar cómo puedes hacer para aprender Solidity lo más rápido posible. Y no te estoy hablando de tardar 1 año en aprender a programar Solidity, sino de hacerlo en tan solo 4 meses. Por ejemplo, mi alumno Vicente, aplicando exactamente lo mismo que te voy a decir en este vídeo, pasó de no tener ni idea de programación blockchain previa, había estudiado una FP y además no encontraba empleo, a poder conseguir su primer empleo como programador blockchain en menos de 3 meses. O como por ejemplo Marcos, el cual también era un programador full stack, en el cual no encontraba empleo y en menos de 4 meses pudo conseguir su primer empleo como programador blockchain aplicando lo que te voy a decir en este vídeo. Así que en este vídeo te voy a revelar los 4 pasos que ellos han seguido y que yo también seguiría si ahora mismo tuviera que aprender Solidity lo más rápido posible desde cero para hacerlo en menos de 4 meses. Fase número 1. Aprender los fundamentos que sí importan. ¿Qué no deberías de hacer? No deberías de estar horas y horas y horas aprendiendo o leyendo white papers de Bitcoin, fundamentos técnicos de Bitcoin, cosas que realmente no te van a servir para después trabajar como programador blockchain. Está muy bien que esto lo aprendas, que lo leas, lo tienes que conocer, qué son las pruebas de consenso, qué es el proof of work, qué es el proof of stake, qué diferencia hay entre ellos, pero saberlo, conocerlo, no estar horas y horas, días y semanas dedicándote a ello. Pero sí que me enfocaría en aprender las bases sólidas de la programación en Ethereum, en smart contracts enfocados en la Ethereum Virtual Machine. Un smart contract es una pieza de código que vive para siempre, es decir, de manera inmutable dentro de la blockchain. En la ejecución de smart contracts dentro de la Ethereum Virtual Machine no existe el concepto de bucles infinitos for, sino que tenemos el límite del gas. El gas es un precio que estamos pagando por ejecutar una transacción y que tiene un límite. Una vez se agota este límite, la transacción no puede seguir ejecutándose. Por eso no podemos tener bucles for infinitos. Como he dicho, el código es totalmente inmutable, no se puede modificar porque una pieza, una vez está confirmada y agregada en un bloque dentro de la blockchain, existe copiada en miles o decenas de miles de ordenadores por todo el mundo llamados nodos. Y cada variable cuesta dinero, por lo tanto tienes que hacer tus smart contracts lo más pequeños y optimizados posibles dentro de cumplir la función que estás esperando. En segundo lugar, me metería ya directamente a aprender cómo funciona un smart contract, las diferentes partes que tienes, y aquí te lo voy a hacer en este ejemplo tan sencillo. En este ejemplo tenemos un smart contract llamado counter.sol y vamos a diferenciar las partes esenciales para que puedas distinguir cómo funciona el smart contract lo más simple posible. En primer lugar, lo que tenemos que diferenciar es que tenemos aquí en pantalla, en la primera línea de código, podemos leer SPDX License Identifier MIT. ¿Qué significa esto? Esto es el tipo de licencia que estamos utilizando. Nuestros smart contracts existen diferentes tipos de licencia y podemos utilizar cualquiera de ellas para definir el uso que se puede dar a nuestro código. El más común es el MIT. Esto es una pregunta que también te pueden hacer en entrevistas. ¿Qué significa la licencia MIT? Esto es un tipo de licencia que permite a otros usuarios u otras personas utilizar tu código libremente, es decir, open source. En segundo lugar, tenemos que entender qué significa Pragma Solidity. Esta es la versión de Solidity que estamos utilizando para desarrollar, deployar y compilar nuestro smart contract. En este caso he elegido la versión 0.8.20. La versión de Solidity o lenguaje de programación de Solidity se va actualizando con el paso del tiempo. Siempre te recomiendo elegir una versión por encima de la 0.8. ¿Por qué? Porque desde la 0.8 en hacia adelante se han corregido o se han implementado unos checks por default de algunas vulnerabilidades que existían o que te pueden ocurrir, como son los overflows y underflows, que veremos más adelante en este vídeo. Y después ya tenemos el smart contract llamado counter. Para definir nuestro smart contract lo tenemos que definir con la palabra contract y el nombre de nuestro contrato, y dentro de estas llaves estará todo nuestro smart contract. En este caso es un smart contract muy simple, donde tenemos simplemente una variable pública, un int 256, es decir, un entero llamado count, y tenemos también una función llamado increment definida como public, es decir, cualquier persona la puede llamar, que va a estar aumentando nuestra variable count en 1 cada vez que una persona ejecute esta función. Para deployar
ejemplo, ya en nuestro smart contract nos vendríamos a la parte de deploy, le daremos a deploy y en este lado podemos ver que nuestro smart contract se ha deployado en nuestra red local o red de pruebas que nos facilita la herramienta Remix que estamos utilizando en este ejemplo súper básico. Aquí abajo ya tenemos nuestro smart contract, como veis, podemos ver el valor de nuestro contador que es 0 y podemos además ejecutar una transacción llamando a la función de increment y volviendo a leer el valor de count veremos que ha aumentado en +1. Si le damos 2 o 3 veces veremos que el valor sigue aumentando. De esta forma sería un ejemplo súper rápido de cómo deployar un smart contract en una red local o red de pruebas facilitada por la herramienta Remix. Y con Remix no me tiraría muchísimo tiempo practicando. ¿Por qué? Porque Remix es una herramienta súper simple, ninguna empresa internacional utiliza Remix porque los proyectos largos y complejos las empresas no pueden desarrollarlos en Remix. Por lo tanto, si vas a estudiar Remix y con eso crees que es suficiente para poder trabajar en el sector blockchain internacional, estás muy equivocado. En cambio, pasaría a aprender lo antes posible Foundry y a masterizarlo como un experto, porque Foundry es la herramienta que nos permite hacer un mejor testing muchísimo más completo y que además nos da las mejores prestaciones para poder desarrollar sistemas de smart contracts mucho más complejos. Aquí tenemos ya nuestro repositorio de Foundry totalmente creado, podemos ver que tenemos el smart contract de contador exactamente igual que lo hemos creado y ya también tenemos un script para poder deployar este smart contract en la red real directamente sin tener que pasar por una testnet o una red local si queremos directamente ir a la mainnet. Y también tenemos un script de testing, es decir, me enfocaría en aprender mucho la parte de testing. Aquí podemos ver un test bastante simple, tenemos aquí el setup de nuestro test para el smart contract del counter, un test muy simple y además también tenemos fuzzing testing, que es un testing más avanzado, aunque aquí he hecho un ejemplo muy sencillo, pero es un testing que utilizamos en seguridad de smart contracts para poder detectar errores y vulnerabilidades que a simple vista no se pueden ver. Entonces me enfocaría muchísimo en aprender Foundry lo máximo posible y lo más rápido posible. En esta segunda fase me pondría muy en serio a estudiar los smart contracts que las empresas están utilizando y también los patrones de diseño súper importantes para el desarrollo y creación de smart contracts. Empezaría aquí, como estamos viendo en pantalla, entendiendo qué es OpenZeppelin, cómo funciona esta librería y leyendo muchos de sus smart contracts para poder entender cómo funciona la metodología que siguen para este desarrollo y sobre todo cómo hacer un desarrollo totalmente seguro y escalable. Me centraría primero en aprender qué es un token RC20, cómo funciona por dentro y no a leer por leer, sino a realmente poder entender qué son las funciones de decimals, cuál es el total supply, por qué funciona así el total supply, qué es el balance of y sobre todo enfocarme en la parte de transferencia, de ejecución de tokens de una cartera a otra, de un usuario, es decir, una cartera de external own account, es decir, una cartera de usuario a un smart contract y viceversa, y ver qué diferencia hay entre la transferencia de tokens RC20 y de monedas nativas como por ejemplo Ether en la red de Ethereum o por ejemplo Matic en la red de Polygon. También muy importante aprender los fundamentos de qué son las funciones de approve, cómo funciona el spending del approve, cómo se puede modificar esta approve, cómo hacer un transfer from, cómo afectaría en el accounting del balance en ambas carteras o cómo afectaría también en la parte de la cantidad aprobada de tokens para una cartera. Aquí además os he dejado un ejemplo de lo que os estaba comentando anteriormente, entender muy bien cómo funcionan los patrones de diseño importantes de la tecnología blockchain y que son totalmente únicos en esta tecnología por las características que tiene, como por ejemplo es el consumo de gas. Aquí no podemos hacer un bucle infinito. Una de estas características importantes es saber cómo hacer un sistema de patrón pull en vez de un patrón push. Esto es una parte fundamental en el desarrollo de smart contracts y además escribí un artículo en el blog de mi empresa para la que trabajo, en el Sokyo, que te lo voy a dejar también para que lo puedas leer tranquilamente. Pero para que te hagas una idea, no podemos transferir directamente todo el amount de los usuarios de un smart contract porque si alguno de ellos no es capaz de recibirlo, se podría bloquear las transacciones o el funcionamiento de este smart contract. Por ello tenemos que implementar un sistema o un patrón de pooling, es decir, que el usuario venga a retirar el dinero del smart contract y no al revés, que no sea el smart contract el que inicie esa transacción. Para ello es muy importante que tengamos una variable, cuente cuánto dinero se le debe a cada usuario. Por ejemplo, aquí la hemos llamado pending withdrawals, el cual es un mapping de address a Windows 156 porque queremos enlazar la cantidad de tokens de un usuario, es decir, el amount con la address de ese usuario, la address de su cartera. Y aquí tenemos una función withdraw que básicamente coge esa cantidad y lo transfiere al usuario. Y además es muy importante que también sepamos cómo transferir esa moneda nativa. La mejor opción siempre es utilizar la función .call. Nunca utilicéis ni .transfer ni .send porque os podría traer diferentes problemas que no voy a abordar en este momento. Siempre chequear cuál es el resultado de la operación, te lo devuelve en una variable tipo bool, la hemos llamado success, y tenemos que implementar un require para asegurarnos de que se ha transferido el balance de manera correcta y si no,
revertir la transacción, porque significa que habría habido un error. Aparte de este ejemplo tengo un montón más, tengo más de 30 vídeos, 30 recursos totalmente gratuitos que suelo compartir tanto por mi Instagram como por mi LinkedIn para que puedas aprender pues más ejemplos como este que te he enseñado mucho más en detalle. Si quieres que te lo mande, escríbeme un DM por Instagram o también por LinkedIn con la palabra YouTube y así sabré que vienes directamente desde este vídeo y te voy a mandar todos estos entregables o el que mejor te venga. Fase 3. Seguridad blockchain. Fase fundamental. Una vez me haya convertido en un experto en programación blockchain, no tan solo con los ejemplos básicos que te he dado en el punto anterior, sino siendo capaz de desarrollar sistemas complejos como por ejemplo protocolos completos de lending and borrowing, el caso de uso para mí predilecto de esta tecnología, o cómo esta tecnología se puede aplicar a sistemas que pueden ser tranquilamente de finanzas tradicionales como es el sistema de préstamos, aplicados con esta tecnología blockchain y poder gestionar este tipo de inversiones o temas de préstamos, por ejemplo hipotecarios, temas de lending and borrowing u otro tipo de proyectos como por ejemplo yield farming, temas de staking, temas de pre-sales, de preventas, es decir, smart contracts y protocolos o bases de protocolos que las empresas internacionales a día de hoy están utilizando y que requieren conozcas para que seas contratado por ellas. Pasaría al punto fundamental o clave de esta fase 3, que es el tema de seguridad blockchain, un punto fundamental en el desarrollo de esta tecnología. Como sabéis, los smart contracts son totalmente inmutables, por eso si cometemos una vulnerabilidad, si tenemos un bug en nuestro smart contract y lo deployamos, no vamos a poder fixearlo. Por lo tanto, si tenemos una vulnerabilidad y además tenemos un incentivo económico, es decir, dinero dentro de nuestro smart contract, 100% vamos a recibir un ataque y con ello un hackeo. Por lo tanto, va a ser fundamental que conozcas temas de seguridad y que también seas consciente de estos ataques y cómo solucionarlos o cómo evitarlos para que la empresa tenga la seguridad de contratarte a ti antes que a otra persona que no sepa de seguridad blockchain. Así que aquí te he traído un ejemplo. Tenemos un smart contract que es una vault que es vulnerable, es decir, aquí lo hemos llamado vulnerable vault, y tenemos dos ejemplos de vulnerabilidades que podemos tener o que podemos encontrar, dos ejemplos básicos o vulnerabilidades básicas y típicas que sí o sí tenemos que conocer. En primer lugar tenemos el caso típico de reentrancy. Esta vulnerabilidad está asociada al orden que utilizamos a la hora de actualizar el balance de un usuario o un dato dentro de nuestro smart contract, o combinado con cuando hacemos la transferencia de la moneda nativa de una red a una cartera externa o a un smart contract externo. En este caso podemos ver que el error está en que estamos transfiriendo esta moneda nativa, este Ether, a una cartera antes de actualizar el estado. ¿Y qué estado no estamos actualizando antes? Pues bien, el balance de este usuario. La vulnerabilidad aquí está asociada a que al transferir este Ether a una cartera externa se va a poder triggear la función receive, estamos en un smart contract, y va a poder volver a llamar a nuestro smart contract de vulnerable vault y ejecutar la función de reentrancy y sacar más dinero porque su balance no ha sido actualizado. Por lo tanto, va a registrar que tenemos 5 Ethers cuando ya los hemos transferido, así de manera continua hasta que podemos vaciar la vault y sacar el dinero de otros usuarios. Por lo tanto, para fixear o arreglar esta vulnerabilidad simplemente tenemos que mover el orden y actualizar el estado antes de transferir el Ether a la cartera o el contrato externo, es decir, a la address externa. Y no te preocupes si esto no lo has entendido, sé que puede sonar algo complejo, pero como te he dicho anteriormente, tengo más recursos, tengo uno en específico explicando cómo funciona esto para que lo puedas entender y también con un ejemplo para que lo puedas ver gráficamente con un script. Escríbeme la palabra por YouTube, por Instagram o por LinkedIn y te lo voy a mandar para que lo puedas ver en detalle. Y en segundo lugar tenemos esta otra vulnerabilidad relacionada con los overflow y underflow y que además puede ser pregunta de entrevista. ¿Por qué? Porque esta vulnerabilidad está relacionada directamente con la versión de Solidity que estamos utilizando. Es decir, esta vulnerabilidad solo está implícita de manera directa cuando la versión de Solidity es menor a 0.8. Es decir, de otra forma, o dicho de otra manera, si la versión de Solidity es superior o igual a 0.8, significa que este caso de overflow y underflow de manera directa está directamente controlado por el lenguaje default de Solidity. Y digo de manera directa porque de manera indirecta todavía la podemos encontrar. Si hacemos un casting, aunque la versión de Solidity sea la 0.8, podemos seguir teniendo un overflow o un underflow. Y esto es una vulnerabilidad crítica, porque significaría que, por ejemplo, el balance de un usuario lo estamos actualizando a una cantidad incorrecta, permitiéndole retirar mucho más dinero del que tiene. Por lo tanto, es muy importante conocer este tipo de vulnerabilidades para que la empresa esté 100% segura de contratarte a ti como ingeniero y no a otra persona. Y fase número 4, y de las más importantes, me centraría 100% en aprender cómo crear un portfolio que te consiga trabajo. ¿Y a qué me estoy refiriendo?
a que de nada te vale ser un absoluto crack en programación blockchain, saber todo esto que he explicado o cosas incluso mucho más complejas, si no eres capaz de demostrárselo a una empresa. Y para ello es súper importante que tengamos un portfolio de proyectos que demuestren nuestras habilidades y que demuestren que estamos al nivel y que una empresa demanda para que te contraten. Ya te puedo asegurar, apostar todo mi dinero, todo lo que tengo, a que es imposible que consigas un empleo si no tienes un portfolio de proyectos. Me he pasado años estudiando cuál es el portfolio de proyectos que más te van a ayudar para poder conseguir un empleo en el sector, cuáles son los proyectos que tienes que tener en ese portfolio, y es el portfolio que les he enseñado a hacer tanto a Vicente como a Marcos, como por ejemplo también a Pedro, que consiguió un empleo por encima de los $102.000 anuales como entrada en su primer empleo blockchain, y que todos ellos han implementado a la perfección, paso por paso, tal cual les he dicho, para que las empresas se fijen en su perfil para ser contratados. No solo importa los proyectos que tengas, algo que es totalmente clave, sino que también importa el cómo lo tengas, cómo lo presentes y sobre todo cómo lo muevas por internet, cómo puedes llegar a las empresas, cómo haces para que las empresas reciban tu portfolio de proyectos, cómo implementas también tu CV y las cover letters. Punto fundamental también, cómo diseñas estos dos apartados para que los sistemas de inteligencia artificial de los recruiters y las empresas no lo descarten de primeras, porque si ven que tu cover letter o tu CV está totalmente hecho por una inteligencia artificial, te descartan de primeras. Y sé que aquí has podido recibir muchísima información, pero si quieres ver mucho más en detalle cómo hacer todo esto, cómo conseguir estudiar todas estas cosas que te he comentado y cómo crear ese portfolio de proyectos totalmente optimizado en menos de 3 meses, te voy a dejar un vídeo tanto por aquí arriba como en la descripción donde te lo explico muchísimo más detallado para que tú mismo lo puedas conseguir también. Haz clic y míralo.